primogénito de entre los muertos. Significado que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová aplica a Jesús como primero en resucitar eternamente y a la vez lo combinan con el término principio de la creación para figurarnos de que el Hijo de Dios es creado. Primogénito de los muertos se referiría, según ellos, a ser el primer ser resucitado de entre los muertos de forma eterna. Pero primogénito se referirá a primero en orden numérica o a supremacía, a estar por encima de. ¿Será que no es el sentido que quieren darle? Echemos un vistazo a la palabra para que nos lo aclare. Para entender esto debemos saber que según la ley, el primogénito era el primer hijo varón en nacer. Este tenía un lugar privilegiado sobre el resto de sus hermanos, pues sería quien heredaría la sucesión del mandato del padre de la familia en caso de que éste muriera, y los bienes del mismo los administraría como propios. También era primogénito el primer animal macho en nacer. El beneficio era otorgado por ser el primero en abrir la matriz. Hasta aquí, pareciera ser que este término está ligado a ser primero en el tiempo, o quizá no. El foco aquí, en definitiva, era saber a quién le correspondía tal posición, o sea, estar por encima de los demás, y esto era logrado por nacer primero. Pero, si vemos la palabra, en ocasiones, esta posición privilegiada no siempre fue dada al primero en nacer, como es el caso de Jacob, Efraín, Israel, David, a quien Dios mismo les llama primogénitos sin ser los primeros en nacer, tanto como nación, pues ya existían algunas antes de Israel, y tampoco como personas, pues no fueron los primeros nacidos. Solo por dar un ejemplo, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos gemelos, los llamaron Esaú y Jacob. Isaac, el padre de ambos, tenía preferencia por Esaú, quien fue el primero en nacer, el primero en salir en el parto y porque era un buen cazador y se encargaba de llevar el alimento. Jacob, en cambio, era el preferido de Sara, pues era apacible y amante del hogar. Notemos que Esaú, el primero en nacer, ya tenía el derecho de ser primogénito. Sin embargo, sabemos la historia de que Jacob aprovechó cuando Esaú volvía de cazar con hambre y le tentó con un guiso de lentejas a cambio de su primogenitura. Aquí hay algo muy llamativo. Jacob no dejó fácilmente que su hermano comiera el guisado, sino que antes Esaú debería jurar ante Dios que éste le cedería la primogenitura a Jacob. Esaú no tenía en cuenta este privilegio y no quiso cuidarlo, pensó que era algo vano lo que Jacob le estaba pidiendo y cedió a su petición, le dio su primogenitura. Parafraseando, luego se nos cuenta de que Jacob aprovechó el momento en que su hermano estaba cazando. Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Heme aquí». Y él dijo, «He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, «He aquí yo he oído a tu padre que habló con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte». Jacob dijo a Rebeca su madre, «He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición». Y su madre respondió, «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve». Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustó.
Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinan a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclina ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Bien, como vemos más allá del engaño, Jacob, siendo el segundo en nacer, recibe su bendición como primogénito. Todo esto fue visto por Jehová, y si ser el primer nacido para ser el privilegiado o primogénito fuera tajantemente necesario, Jehová no hubiera validado esta bendición, no tendría valor. Pero luego de esto, volvió Esaú de cazar, ahora pedía su bendición como primogénito, mas esta ya había sido dada a Jacob. Isaac su padre entiende lo del engaño, pero acepta que Dios lo había permitido. Entonces bendice a Esaú, pero no como primogénito, pues ya no había más para bendecir de esta manera, y entre el lloro de Esaú, le profetiza, aunque no de la misma manera como primogénito. Entonces, es claro que la costumbre y ley era heredar como primogénito al primer nacido, pero viendo casos como este, se deja entender el concepto de primogénito claramente. No se refiere a tiempo como primero necesariamente, sino más bien al privilegio que tiene alguien sobre los demás. Este era recibido por nacer primero, aunque hubo excepciones en las que no fue así. Por lo tanto, cuando leemos en Colosenses 1:15 que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, no significa, como enseña el liderazgo de los testigos de Jehová, de que Jesús fue el primer ser creado, sino de que Él es el que está por encima de toda la creación, Él es el Señor de todo. Ahora, si tú crees que esto no es así y que es ridículo y absurdo, te invito a que analicemos lo que enseña el liderazgo de los testigos de Jehová sobre el texto que dice que Jesús es el primogénito de los muertos, al cual tienen que darle el mismo significado de primero en el tiempo, no de superior sino de primero, para que éste concuerde con lo que dice de primogénito de toda la creación. Por ejemplo, ellos dicen que hay dos tipos de resurrección, una espiritual y otra corporal. Enseñan que ciertos ungidos, entre apóstoles y ellos tienen esperanza celestial, resucitarán como espíritus pero sin cuerpos. No así las otras ovejas, que tienen esperanza terrenal. Estas resucitarán en cuerpo y no en espíritu. Bien, suponiendo que el término primogénito de entre los muertos se refiriera a primero en el tiempo, como ellos dicen, que Jesús es el primero en resucitar eternamente, la pregunta sería: ¿de cuál de los dos grupos de resurrección sería el primero? Recordemos, ellos dicen que Jesús no resucitó en cuerpo sino en espíritu. ¿Sería entonces el primogénito solamente de los muertos que resuciten de forma espiritual? ¿Qué pasará con el grupo que resucitará según ellos, de forma corporal para vivir en la tierra? ¿No tiene este grupo de muertos a Jesús como primogénito? Queda expuesto claramente no solo este error, sino muchos otros de sus interpretaciones de lo que enseñan para decirnos de que el Hijo de Dios es un ser creado, y esto es peligroso. Además, quiero que notes algo que evidencia claramente esta intención empecinada. Ellos tratan de explicarnos lo referente a primogénito como primero, poniendo como ejemplo que este rol lo cumplía el que nacía primero. Este sucedía a su padre en cuanto a bienes familiares,
por lo tanto estaba ligado como hijo a su padre. Hasta aquí parece razonable, pero si lo quieren aplicar de la misma manera al Hijo de Dios, cometen otro error garrafal. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, primogénito de la creación. Entonces, si ser primogénito significa según ellos el primero en nacer de... Cuando dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, significa que Jesús es hijo de ella. ¿Tú eres creación? ¿Acaso piensas que eres padre de Jesús? ¿No dice que este es hijo del Dios viviente? ¿No te das cuenta de lo torcido de sus mensajes? ¿Se creerán los ungidos padres del Señor? ¿O Jesús tiene dos padres? Amigo, no encaja, busques por donde le busques. Dios no puede ser burlado. Primogénito de los muertos se refiere a otra cosa. Jesús no es un simple hombre perfecto como te enseñaron, Jesús es el Verbo hecho carne. Este Verbo estaba con Dios, y este Verbo era Dios, el Creador. Cuando dice primogénito de los muertos, se eleva su posición sobre el resto, ya que Él, al vencer la muerte y resucitar, dio lugar a que toda la humanidad pueda hacerlo por su victoria. Ningún ser pudo hacer tal cosa, por eso Él es el mayor, el superior, el que está por encima de todo, y por eso es primogénito, no solo de toda la creación, sino de todos los que resucitarán, y correctamente es llamado el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga supremacía en todo, aun entre los muertos por su victoria. Una vez más leamos Apocalipsis 5:13 que dice: y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, Amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Puedes ver que todo lo creado adora al Cordero, y Él no está contado dentro de todo lo creado? ¿Hasta cuándo darás coces contra el aguijón?